A esta hora tenemos la entrevista de preocupación en el sector de la educación superior del país debido a la posible falta de presupuesto para garantizar el funcionamiento de las universidades. Voy a saludar a Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades. Óscar, bienvenido, gracias por estar director con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y aquí atentos a lo que ustedes requieran. Claro que sí. Director, empecemos hablando por favor de esas preocupaciones que hay en este momento desde el sector de la educación superior, de las universidades. ¿Qué es lo que viene pasando? Claro que sí, es un tema recurrente, la verdad agradecemos mucho que haya el interés. Este es un tema recurrente. Ustedes saben que la educación superior en Colombia se rige por unas normas, especialmente en educación superior, la Ley 30. Y ha sido de conocimiento público una situación que se presenta hoy, 33 años después de expedida la Ley 30, que es el desfinanciamiento estructural de la educación superior pública. Recientemente, en el encuentro de las universidades públicas del sistema universitario estatal, se presentó un estudio que da cuenta de que hoy esa cifra de financiamiento asciende a 13 billones, lo que pone de presente que es necesario que el país resuelva rápidamente ese desfinanciamiento, porque toda la propuesta planteada en los planes de desarrollo y en las apuestas de las mismas universidades por atender con mejor cobertura a los estudiantes se ven frustradas en la medida en que este financiamiento esté presente y no haya en el horizonte posibilidades de resolverlo. De la misma manera, es un llamado para la sociedad, porque como ustedes saben, en Colombia tenemos un sistema mixto donde no solo hay oferta con instituciones públicas, sino con instituciones privadas que hoy tienen una matrícula de más de 1 millón de estudiantes, quienes son de la mayoría de ellos, el 70% estrato 1, 2 y 3, que deberían y aspiran tener de la sociedad y del Estado un apoyo para poder acceder a las instituciones privadas que han tomado ellos como decisión para desarrollar sus procesos de formación. Como ves, es un tema complejo que necesita soluciones y que creo que lo que se está adelantando actualmente amerita que toda la sociedad se comprometa a sacar este tema adelante. ¿Podríamos hablar en plata blanca? ¿Cuál es, digamos, el desfinanciamiento, el hueco que hay en este momento dentro de la educación superior? Tal vez tres referentes importantes para no extender una explicación que resulta bastante técnica, pero en las públicas hoy, con ese desfinanciamiento que hablo de los 13 billones, significa que una universidad pública hoy por hoy está recibiendo más o menos en promedio el 50% del presupuesto del gasto y el otro 50% de ese presupuesto lo debe generar la universidad a través de venta de servicios. Esto se estará traduciendo entonces en que las universidades, con la presión que tienen por ampliar cobertura, no ven la posibilidad de hacerla de manera activa y las cifras nos están indicando que la ruta que estamos aplicando no está dando los resultados. A pesar de que hay hoy en el sistema público una matrícula gratuita para los estudiantes, las cifras demuestran que el acceso de los jóvenes no está siendo posible porque no están encontrando posibilidades en todas las áreas que ellos quisieran estudiar, y eso demuestra que entonces tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre instituciones y sociedad para facilitarse. Eso por el lado de las públicas. Y por el lado de las privadas queda evidente que los jóvenes se encuentran ante una barrera en la medida en que no hay nuevos y novedosos mecanismos de crédito que les permitan seguramente con una matrícula subsidiada o unos créditos a costo cero acceder a la educación que ellos requieren para hacer tránsito en su proceso de formación. Palabras más, palabras menos, necesitamos que haya una política pública que fortalezca la financiación de las universidades para que a través de la gratuidad en la educación los jóvenes ingresen a la misma, las universidades resuelvan su problema y en el lado de la demanda de las universidades privadas que tienen capacidad disponible para recibir estudiantes, apoyo a los estudiantes para que puedan entrar. ¿En qué momento llegamos a este escenario? Porque las universidades han sido un buen negocio, hemos tenido históricamente buenos resultados desde la academia, pero ¿en qué momento llegamos a esta crisis financiera de las universidades? Yo creo que es una crisis que es manejable todavía, es una crisis en que en la medida en que formulemos una política pública adecuada la podemos resolver, pero ¿en qué momento llegamos a ella? Pues fácil, finalmente en la Ley 30 del 92, en 1992 se hizo
una apuesta porque el crecimiento, el incremento de los presupuestos de las universidades públicas creciera al IPC y los costos de las universidades para poder atender las demandas de calidad y de cobertura han estado por encima de ese IPC, lo que ha venido acumulando una deuda que hoy por hoy, para solo narrarles un caso personal, cuando yo estuve en la universidad, la transferencia del Estado representaba para la universidad pública en la que estudié el 85% del presupuesto y hoy apenas es el 50%. Entonces, podríamos decir que uno de los factores es la Ley 30 del 92 en sus artículos 86 y 87 que debe ser rápidamente reformulada. Y de otro lado, para la demanda, con los costos por acceso a la calidad, a la cobertura y a todas las necesidades para mantener una calidad, una educación de calidad, pues está demostrado con los índices del DANE que la canasta educativa, el costo de la canasta educativa está aumentando por encima del IPC, lo que pone de presente que una familia que tiene un incremento salarial en el IPC y la educación de sus hijos aumenta por encima de ella, pues genera problemas que hacen que al final esa familia no le pueda facilitar el estudio a sus hijos. Es de eso de lo que estamos hablando y tendríamos que resolverlo entonces en los dos sentidos. Cambiar la formulación de la Ley 30, artículo 86 y 87, que sea dicho de paso, es el compromiso del actual ministro de la Educación. Él ha dado indicaciones para que el sector todo se vuelque ante el Congreso de la República a modificar esos dos artículos y nosotros desde las instituciones también de educación privada formulándole propuestas para que podamos tener apoyos a la matrícula que le permitan a los jóvenes ingresar a la educación superior en las universidades privadas. Tiene que haber una responsabilidad también de las propias universidades, porque ahorita hablábamos de pronto de programas que no generan incentivos o que no generan nuevas tecnologías. ¿Cuál es el papel de las universidades para que también estemos en esta crisis? Sí, no es un tema solo del financiamiento. De hecho, las grandes reflexiones en reforma a la educación superior y particularmente a la Ley 30 no solo hablan del financiamiento, hablan del bienestar universitario, hablan de la dignificación docente, hablan de la calidad académica, en fin, es multicausal, pero uno diría que hay unas partes en educación superior que deben contemplarse en su totalidad. Garantizar acceso, que tiene que ver mucho con el financiamiento, desde luego, pero a las instituciones de su lado les corresponde hacer tres cosas en las que están comprometidas, que es garantizar la permanencia, garantizar garantizar la calidad, una permanencia con calidad que le permita al joven salir con una profesión que le permita insertarse al mercado y al mercado laboral a sobrero. Y desde luego la graduación, porque no sacamos nada con que un joven esté en un tránsito universitario 2, 3, 4 y hasta 8 semestres y abandone porque no encontró una posibilidad de continuar. Entonces, a la pregunta de qué tienen que hacer las universidades, lo están haciendo, estamos avanzando en el sistema en ello, las cifras así lo demuestran, que no solo estamos garantizando el acceso, sino la calidad, la permanencia y la graduación como estrategias para hacer de esto una experiencia exitosa. ¿Qué pasa, Oscar, director, si no se toman medidas? ¿Qué pasa? Pues vamos a seguir en una senda que ya está trazada desde el 2018. Antes del 2018, 2 de cada 3 jóvenes querían acceder a la educación superior. Hoy lo está haciendo solo 1 de cada 3. Eso indica que los jóvenes, si no tienen financiamiento, pero de ese lado, si no encuentran que la educación que ofrecemos es atractiva, van a buscar otros mecanismos para adquirir competencias para dedicarse al mercado laboral, desestimando la educación superior, que ha demostrado a través de la historia que es el mecanismo a través del cual en educación superior no solo adquieres la competencia para un desarrollo de una habilidad, sino que te formas como individuo, te conviertes en un individuo crítico y aportante de la reflexión social. Entonces, a eso nos veremos abocados a unos jóvenes que no van a encontrar en la educación superior posibilidades porque, como te digo, limitados por el acceso, por lo financiero no lo van a poder hacer, pero además las universidades tienen que desarrollar unos mecanismos de atracción mayor que permitan en sus programas encontrar los proyectos de vida de los jóvenes y cambiar la variable. Y eso de alguna manera es lo que nos han demostrado las sociedades que alrededor de la educación hicieron los grandes desarrollos. Estamos viendo lo que hizo Corea, estamos viendo lo que hizo Singapur, estamos viendo lo que hizo Japón,
estando en unas condiciones hace algunos años similares a las de Colombia, le apostaron a la educación y pues los resultados son evidentes. Hoy son potencias económicas que tienen mucho que demostrar de cómo se hace desarrollo en una sociedad a través de la educación y desde luego con ella la innovación y la competencia laboral y la competencia productiva. Por último, me queda la sensación con base en esta entrevista que hay una crisis, que hay problemas, que hay dificultades, que hay muchos retos para las universidades, pero también que hay, digamos, como esa esperanza de hacer un cambio para poder seguir ejerciendo en las universidades ese centro de pensamiento, investigación académico que finalmente es para lo que están creadas, director. Sí, sin duda. Creo que hay una feliz coincidencia, a pesar de que este tema de la educación, seguramente ustedes lo conocen y la sociedad lo sabe, ha estado de moda en los últimos 25 años de manera particular. Hoy hay una mayor conciencia de parte del Estado que está disponiendo un esfuerzo para ver cómo puede garantizar con las limitaciones de un país como el nuestro. Señor, lo estamos escuchando, director. Decía entonces que está haciendo el Estado un esfuerzo para garantizar con las condiciones financieras del país posibilidades para mejorar la financiación de las universidades, la innovación suficiente y necesaria en sus tareas para que puedan ser atractivas y den respuesta a las situaciones y exigencias actuales de los jóvenes, pero de la sociedad que tiene, y es donde queremos hacer el énfasis desde Ascuni, es por lo que hemos venido trabajando, la sociedad tiene que ser consciente que necesitamos en educación hacer una gran transformación. Eso va a requerir esfuerzos sostenidos y por varios años de recursos, de política pública coherente, de política de calidad académica coherente, que no solo impacta a la superior, porque se ha dicho de paso, nada hacemos con disponer recursos a la educación superior si en la básica y la media no hacemos un cambio, una transformación que nos permita superar el drama actual que tenemos, y es que los jóvenes en promedio, por ejemplo, en las pruebas saber, están trayendo unos resultados muy desafortunados, que entre otras explica las razones por las cuales tampoco quieren acceder a la educación superior. Entonces, en esa triada, Estado, universidades y sociedad, es donde está la solución, y creo que estamos haciendo coincidir esas fuerzas. Hay una pregunta final. Esta es la última, director. Hoy publicábamos un estudio que decía que el 80% de los jóvenes en el país quería irse de Colombia. Quieren irse al extranjero para tal vez adelantar sus carreras o para tal vez trabajar desde el exterior. Y muchos quieren ser influenciadores, el 40% de los jóvenes. ¿No le parece a usted, director, que también hay una responsabilidad en el tema de motivar a los jóvenes? Es que al final los jóvenes tienen que entender la importancia de la academia, del estudio, porque más allá de uno ser influenciador, necesita uno el contenido que le da una carrera. Sin duda. Y por eso tal vez creo que fue oportuno mencionar las dificultades que estamos teniendo y de las que tiene que ocuparse la sociedad y el Estado, no solo en la educación superior, sino en la educación básica, en la educación básica y media. Si unos jóvenes colombianos están viendo que no logran los niveles de avance en competencia matemática, en comprensión de lectura, en comprensión comunicativa, ni siquiera aproximarse en una categoría mínima de 1 a 2 para un segundo idioma, esos jóvenes solo van a encontrar en estas cosas rápidas que están hoy ofreciendo algunas apuestas como los medios, como las redes de comunicación alternativas, porque pues son pandemias psicológicas, pudiéramos decirlo así, en la que muchos apuestan y a algunos les va bien. Pero es desastroso para una sociedad no tener gente formada, calificada, cualificada, que le permita atender grandes retos. Y cuando uno lo compara con los países que tienen mayor desarrollo al nuestro, encuentra que el común denominador de ello no han sido los influencers, sino han sido las capacidades productivas, industriales, de un aparato económico organizado, con capacidad de crecer y de ofrecer bienestar. Desde luego, ahí tenemos un gran reto y todos como sociedad debemos contemplarlo como un reto que debemos superar ante estas nuevas exigencias del mundo contemporáneo. Dice un comentario, porque obviamente las entrevistas generan comentarios en tiempo real, némesis: o los chicos no aprenden o los docentes están haciendo mal su trabajo, y plantea, digamos, como esa pregunta, y yo creo que puede ser de parte y parte, por supuesto. Los docentes también tenemos una gran responsabilidad en las universidades.
Pues director, gracias por estos minutos, por estar con nosotros a esta hora en Noticias Caracol Ahora. No, a ustedes muchísimas gracias por preocuparse por este asunto que no es menor y desde luego a todos quienes nos escuchan para que tengan una comprensión más amplia de lo que está pasando. Muchas gracias.